nefrourología. Los riñones y gran parte de los uréteres son órganos retroperitoneales, salvo el tramo corto de los uréteres, vejiga y la uretra que son intrapélvicos. Se van a encontrar en el espacio perirenal, en el polo superior, que se proyecta hacia la vena, hacia la vértebra, torácica 12, y el riñón derecho va a estar ligeramente más descendido o más abajo que el izquierdo, por su relación obviamente con el hígado. Bueno, acá encontramos las medidas de los riñones. Tenemos que de longitud mide entre 100 y 120 milímetros, de ancho mide entre 50 y 70 milímetros, y el espesor del parénquima, que sería este, entre 13 y 25 milímetros. Y acá tenemos la relación córtico-medular en pacientes jóvenes o mayores de 60 años. Bueno, ¿cuáles son los métodos de estudio para estudiar la patología renal? Primero la ecografía, que se necesitan 6 horas de ayuno y consumo de 1 litro de agua. Después tenemos, bueno, acá se puede ver la anatomía normal, ¿no es cierto?, del riñón, su relación con el hígado, su relación con el bazo. ¿Qué vamos a ver en una ecografía normal? Bueno, que ambos riñones están de forma y tamaño y ecorespuestas conservados, sin signos de urostasis, no se demuestran alteraciones perirrenales, la vejiga está sin evidencia de imágenes elevadas y endoluminales. En cambio, en una ecografía patológica vamos a tener diferentes posibilidades, ¿no es cierto? Aumento del tamaño del riñón por una insuficiencia renal aguda, una obstrucción aguda de la vía excretora o de la vena renal, una disminución del tamaño que puede deberse a una obstrucción crónica de la vía, una insuficiencia renal crónica, obstrucción crónica de la arteria, aumento difuso de la cortical cuando hay un sufrimiento renal agudo por una insuficiencia renal aguda sobre todo, o una obstrucción de la vía endovenosa, o también una infección del tracto urinario. También lo que vamos a ver es un aumento de la ecorrespuesta medular, que puede ser debido a nefrocalcinosis, o una disminución focal de la ecorrespuesta por una pielonefritis o un infarto renal. Bueno, acá tenemos para ver otras ecografías, otros ejemplos. Acá observamos las pirámides renales. Acá marcada, punteada, está la delimitación con la corteza, está la corteza. Acá están los cálices, la pelvis renal. Lo importante del litro de agua y 6 horas de ayuno es para que se pueda ver bien y no interfiera, digamos, la pared vesical, se pueda ver bien anecoica y no interfiera con el estudio. Acá una ecografía de vejiga transversal, donde acá se pueden ver los orificios ureterales, el trígono vesical. Esto es un Doppler color de vejiga transversal, pero bueno, no viene al caso en este momento porque estamos hablando más que nada de la parte renal. Otro estudio muy importante es la urotomografía con contraste endovenoso, donde se pide para, más que nada, o sea, en cuanto a las indicaciones son la litiasis, en caso de uropatía obstructiva, tumores renales, vesicales, trauma, malformaciones congénitas, y tenemos una sin contraste, una con contraste, donde va a resaltar la corteza, que sería la fase arterial, la fase parenquimatosa, donde resalta la médula, y la fase tardío-excretora, donde resaltan eh, la vía excretora, digamos. O sea que los cálices y la pelvis renal. Otro estudio es la uroresonancia magnética, donde tenemos que es una alternativa al urograma excretor que ya no se utiliza. Podemos ver sin inyectar contraste porque utiliza el agua de la orina y sabemos que el agua en T2 se ve hipointensa. Bueno, y tenemos que en cuanto a las indicaciones, acá en realidad en T2 el agua se ve hiperintensa, no hipointensa. Bueno, seguíamos. También pueden indicarse ante sospecha de masas, tumorales, traumatismos, malformaciones como riñón en herradura.
uronefrosis, estadificación tumoral y también alergia al yodo en caso de no poder hacerse una tomografía con contraste. Después tenemos la radiografía de árbol urinario que se hace desde las últimas costillas hasta la sínfisis pubiana y debe verse el borde externo del psoas, así nos damos cuenta de que estamos en una de árbol urinario. Debe incluir los polos renales y todo el trayecto urinario, pero está prácticamente en desuso. Sabemos que las lesiones en el riñón se dividen en focales y difusas. Las difusas, las dos más importantes son el infarto renal y la pielonefritis. Y la diferencia entre ellas que vamos a ver es que el infarto renal, o sea, las dos tienen hipocaptación de contraste y disminución focal de la ecorrespuesta. No van a realizar con contraste. El infarto renal se acompaña de dolor y hematuria y la pielonefritis de dolor, hematuria y fiebre, porque es infeccioso. En el infarto renal vamos a ver una lesión bien delimitada en cuña, como se puede ver acá, que respeta vasos subcapsulares y por eso es que realzan con contraste el resto. Y esto se ve hipodenso, en caso de una tomografía. Y por lo general es irreversible porque se obstruye, digamos, la vascularización. Por otro caso, la pielonefritis, la lesión va a ser más difusa, no va a respetar vasos subcapsulares y se ve más una hipodensidad, pero más como difusa, no tan bien sectorial como la otra. Y por lo general es reversible. En cuanto a las lesiones focales de el riñón, tenemos que primero se hace una ecografía renal. Si vemos una imagen anecoica con refuerzo posterior, estamos hablando de un quiste simple. Si vemos una imagen hiperecoica, hacemos una tomografía con contraste o resonancia con contraste. Si no realza, es un quiste complicado. Si realza, estamos hablando de la posibilidad de que sea una hipernefroma o angiomiolipoma. En caso de hipernefroma, se hace nefrectomía y en caso de angiomiolipoma, se hace control clínico. ¿Cuándo hacemos biopsia renal? Ante lesión sólida, sin contenido de grasa, con alto riesgo quirúrgico y ante lesión benigna, solamente conducta expectante. Bueno, después dentro de los tumores malignos, el más frecuente es la hipernefroma y dentro de él el subtipo de células claras en un 75% y en menor frecuencia el cromófobo. En cuanto a la clínica tenemos una tríada que se caracteriza por hematuria, dolor en flanco y masa palpable. A la ecografía podemos ver que pueden ser tanto isoecogénicos, o sea que no se ven, digamos, tienen la misma densidad que el parénquima, hipoecogénicos o hiperecogénicos. Entonces para eso hacemos otro estudio, una tomografía. En la tomografía eh, tenemos el de células clave y el cromófobo. Tenemos, por supuesto, sin contraste, con contraste en la fase arterial, con contraste en la fase parenquimatosa y de la vía escritora. Y van a reaccionar, van a tener sus diferencias. Pero ante sospecha maligna, ya sabemos lo que se hace biopsia. Después, dentro de los tumores benignos más frecuentes, tenemos el angiomiolipoma, que presentan un alto contenido lipídico, presentan grasas, entonces para eso hay que comparar con la grasa perirrenal. Las complicaciones pueden ser hematuria, hemorragia retroperitoneal y en la ecografía no sirve porque no la puedes distinguir de algo maligno. Entonces se hace tomografía con contraste y vamos a ver lesiones que son hipodensas que no van a resaltar con contraste. También podemos hacer una resonancia con contraste donde vamos a ver que en T1 y en T2, acá no está presentado, pero en T1 y T2 se ve hiperintenso y realza con contraste. Y bueno, su presión grasa se va a suprimir y eso me da la pauta de que estamos hablando de un angiomiolipoma.